Bendito eres tú, Padre. Bueno, en este día el Señor me dio una palabra muy hermosa, concisa y precisa. Yo le titulé escogido o escogida por amor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos sido escogidos por amor para papá. Amén. Entonces vamos a leer Isaías 41:9. Amén. Isaías 41:9. Todos hemos sido escogidos. Aleluya, para el propósito del Padre. Santo es tu nombre, Señor. La palabra del Señor la vamos a leer en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, Isaías 41:9. Esta versión es la versión pechita, así que tal vez va a ser un poquito diferente de lo que ustedes tienen. Y dice así, Isaías 41:9. Yo te llamé desde los extremos de la tierra y desde regiones remotas, y te he dicho, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te he desechado. En la versión tuya, en la versión de mis hermanos, ha de decir, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado, ¿por qué me escogió Dios? ¿Qué vio Dios en mí para escogerme? ¿Qué fue lo que Él vio que yo no vi? ¿Qué fue que sus ojos miraron muy dentro de mí y me dijo, tú eres digna de mí? Por eso puse este título, escogida por amor. Porque tuvieron que haber sido sus ojos de amor que miraron mi flaqueza, mi debilidad, mi corazón dañado, mi corazón dolido. Y Él en ese inmenso amor me dijo, te tomo, te traigo, te digo que eres mía, que eres mío. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. A través de la Biblia vemos que hubieron muchas personas que Dios escogió con un fin o con una finalidad. Por ejemplo, a Set, hijo de Adán y Eva, que fue el que sustituyó a Abel, ¿verdad? Dios lo escogió. Y sabes que pasaron 130 años hasta que, desde la muerte de Abel hasta que nació Set. 130 años, y Dios le dio, dice la Biblia en Génesis 5:3, que Dios le dio a Set como hijo, y dice que Set se parecía mucho a su papá, así dice la palabra. Dice, engendró un hijo, ¿verdad? Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, es decir, que se parecía a él, conforme a la imagen, y lo llamó su nombre Set. Entonces vemos que Dios desde antes comenzó a escoger. Dios escogió a Enoc. Enoc en Génesis 5:24 dice que Enoc era tan perfecto que caminó con Dios y se fue, se desapareció. Así, caminó con Dios. Así dice la palabra de Enoc, ¿verdad? Caminó con Dios y desapareció. Y si vemos a Noé, que dice la Biblia en Génesis 7:1, que Dios llamó a Noé a su familia para algo especial. Y Dios llamó a Noé para que le hiciera un arca, porque iba a haber algo en la tierra. Dios iba a juzgar la tierra. Y la tierra delante de los ojos. Dice la Biblia que a Dios le pesó haber hecho el hombre, porque el hombre iba haciendo cosas malas, de mal en peor. Y es lo que vemos hoy en día, ¿verdad? En nuestra actualidad se parece mucho, como dijo el Señor Jesús, que en los postreros tiempos serán como los días de Noé. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, la maldad, el engaño, la prepotencia, muchas veces la impotencia uno de poder de defender algo, porque para ellos lo que queremos defender es malo y para ellos es bueno. Está tan dañado hoy en día el mundo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Y en Noé vemos algo que pasó, ¿no? Entonces vemos que Noé fue escogido entre todos los hijos de aquel tiempo, entre todo lo que existía. Él fue escogido por amor, para un plan de amor, porque era una salvación a Noé,
su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero vemos también cuando de la descendencia de Noé, Sem, voy a hablar de Sem, no voy a hablar de los otros 2 hijos de Noé, de Sem, que de Sem viene Abraham, el patriarca, y de Abraham partía, porque Abraham fue escogido. Dice la Biblia que Dios lo consideró su amigo. Y no solamente dice eso, que le dijo a Abraham que iba a ser de él una nación grande. Él fue escogido por amor. Porque Abraham venía de Ur de los Caldeos, de un pueblo totalmente idólatra. Pero yo no sé qué Dios vio en Abraham, que lo llamó y hizo de él, dice, su amigo. ¿Tú sabes lo que es que Dios te diga, tú eres mi amigo? Que diga, por ejemplo, hermano Ángel, tú eres mi amigo. Que Dios te lo diga. O que Dios diga, hermano Enrique, tú eres mi amigo. Pastor René, tú eres mi amigo. Luchito, tú eres mi amigo. Eso significa que Dios me considera, ¿no? Y digo a los varones porque Dios se lo dijo a Abraham. Abraham, mi amigo, ¿verdad? Entonces vemos esa parte en Abraham. Pero Abraham tuvo un pacto, fue escogido para un pacto. Abraham tuvo un pacto en donde Dios le dijo que de la esterilidad de su esposa iba a levantar un linaje para él. Y levantó a Isaac. No voy a hablar de Ismael, voy a hablar del linaje directo de Abraham, de las promesas dadas, porque Abraham tuvo otro hijo, Ismael, que fue en verdad el primogénito. Pero Dios le dijo que con él no era el pacto de la promesa. E Isaac, antes de nacer, ya fue escogido por amor, para una promesa que Abraham le estaba haciendo, que Dios le estaba haciendo a Abraham. Entonces vemos que dice que tanto fue el amor de Isaac para Dios, que en Génesis 31, 42, le voy a leer un pedacito de algo que dice, y que muchas veces nosotros a veces no entendemos. Génesis 31, 42. Y dice así, 31, 42. Si el Dios de mis padres, esto está hablando Jacob, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el motivo de temor para Isaac, tú sabes, que venga y diga que Dios es el temor de Isaac. ¿Cuántos de ustedes viene alguien y diga a sus hijos, el temor de mi padre hacia Dios, qué grande es? O sea, es un privilegio, hermanos. El temor de Dios no es tenerle miedo, es tenerle respeto, darle lugar a Dios que merece en nuestras vidas. Y vemos en Isaac eso, el temor de Isaac era Dios. Y de Isaac viene Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus. De las 12 tribus viene el hijo amado, José. Y de José viene, de la descendencia, el linaje de José, viene Manasés y Efraín. Estos de aquí, le doy solamente esto, que son las tribus, cómo comenzó el pueblo de Israel. Porque yo me quedo asombrado, hermanos, de ver el amor, escogidos por amor. Estos hombres fueron escogidos por amor del Padre eterno. Los vio, yo no sé qué vio Dios en ellos, como tampoco sé qué vio en mí, o qué vio Dios en ustedes, en cada uno de ustedes, para escogerlo y hacerlo y decirle, mío eres tú, yo te he redimido, mío eres tú. Entonces vemos en Romanos 3:23, les voy a leer, tengo algunas partes de la palabra para leer. Romanos 3:23, y dice así. Dice, por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Qué pasó, hermano? Tú fuiste escogido. Si fuiste escogido es porque tú fuiste buscado. Porque la Biblia me enseña que yo, por cuanto pequé, por cuanto viví en pecado, yo fui echado de la presencia de Dios. Mis ojos no podían ver a Dios, mis oraciones no podían subir a Dios. Yo estaba, como dice la palabra de Dios, ¿no? Desechado. Por cuanto pecaron, se me destituyó de la gloria de Dios, porque veníamos arrastrando pecados desde Adán. Adán cometió el pecado y toda la humanidad lo pagó. Por eso se destituyó, dice la palabra. Tenemos que entender que cuando Adán pecó, se dañó todo el plan de amor que Dios tenía con Adán. Dios tuvo que hacer algo sobrenatural.
Dios tuvo que hacer algo para ahora nosotros, ¿verdad?, estar justificados, para nosotros estar en la gloria con Él. Entonces vemos en Romanos 4, del 7 al 8, que dice así. Dice: dichosos son aquellos cuyas iniquidades es perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso el hombre a quien Dios no le tome en cuenta su pecado. Qué bendición, hermano, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Y el Señor nos hace sus hijos. Cuando nosotros comenzamos a caminar en Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué pasa después? Como alguien me preguntaba una vez, ¿qué sigue después que yo acepto a Cristo? Y yo me quedé, yo dije, ¿cómo que qué sigue después que yo sigo a Cristo? Muchas personas cuando vienen a los pies del Señor Jesús aceptan a Cristo, pero ellos no saben qué más pasa de ahí. Entonces ahí viene la instrucción de la iglesia, ahí viene la instrucción de los pastores, ahí viene el congregarte, ahí viene el buscar. Entonces automáticamente uno se pregunta, ¿y qué pasa después? Ok, yo acepto a Cristo, ¿y qué más? Entonces aquí vemos que por cuanto nosotros pecamos fuimos destituidos. 1, 2, pero bienaventurado cuando nos arrepentimos y somos perdonados. Ningún pecado, Dios perdona todos los pecados, y una vez que Dios lo perdona, no lo traigamos a la mente, eso quedó atrás. Nosotros caminamos hacia algo diferente, nuestra vida tiene que ser diferente, porque Cristo hizo un sacrificio en la cruz, donde Cristo pagó mi culpa, donde Cristo murió por mí por amor. Por eso yo soy escogida por amor, por eso tú eres escogido por amor. Fue un pacto de amor. Cuando el Padre en el cielo miró y dijo, ¿quién puede redimir? ¿Quién puede redimir al hombre? El Señor Jesús dijo, yo lo puedo redimir, Padre, porque en mí hay el amor para redimir. Entonces vemos ese amor, ese sacrificio de amor. Hermanos, yo conversaba con alguien en mi casa, no sé si era Adela, creo que era Adela, que el Señor dejó su trono, Él dejó de ser rey. Imagínate que tú eres un rey y tú dices, ¿sabes qué? Yo vi allá a alguien que es un pordiosero, que está ahí tirado en el piso, y yo quiero hacer algo por él. Pero es otra persona y te dice, oh rey, pero tú para ir allá tú tienes que despojarte y olvidarte de todo lo que tú eres. El momento que tú salgas del palacio, de este reino, tú no eres nadie. Tú te vas a mover por tu propia cuenta, te despojas. Como decía Lucho un día, despojarse, quitarse. Se despojó de sus atavíos de rey. Por eso dice que se bajó a lo sumo, se humilló a lo sumo. Porque imagínate, un rey como es el Padre Celestial. Imaginémonos, usemos nuestra imaginación un poquito. Un rey como el Padre Celestial, y venir y dejarse todo, hacerse hombre, por venir para rescatarnos a nosotros que estábamos y que seguimos peleando batallas en la carne, que somos a veces duales, que a veces queremos estar con el Señor y a veces no. El Señor no vio nada de eso. Él dijo, no, ese yo lo quiero comprar, ese yo pago el precio, yo me doy por él. Es más, Él hizo el convenio con Satanás. Hermanos, no piense que lo que en la cruz pasó, y los que me escuchan a través de las redes sociales, fue algo, Él murió por mí y ya. No. Aquí hubo un cambio. Aquí se paró el Padre, se paró el Hijo y se paró Satanás. Y le dijo a Satanás, ¿qué me vas a dar a cambio de ese? ¿Qué me das tú a cambio de ese? Y el Señor Jesús le dijo, yo te doy mi vida. Yo te doy mi vida por ese. Así que, hermanos, cuando nosotros pensemos las cosas que el Señor tuvo que dar por nosotros, las cosas que el Señor tuvo que decirle a Satanás, haz conmigo lo que quieras, pero ese es mío, no me lo tocas ya. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer, ese amor que va más allá de nuestro entendimiento. Es un amor tan puro, tan sublime, que muchas veces nuestra mente carnal no entiende por qué el Señor tuvo que recibir tantos latigazos, tanto golpe en la cara, que dice que hasta su rostro se desfiguró de tal manera que no se lo reconocía. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, a mí en lo personal no me gusta ver el boxeo,
me pone muy nerviosa. Pero cuando una cosa es como el muchacho entra, otra cosa es como el muchacho sale. Cuando entra en un ring de boxeo, la cara de la persona, de ambos, queda totalmente destrozada. No se reconoce, los ojos hinchados, los labios hinchados partido por aquí cerca del ojo. Un cambio total de cómo entró. Así le pasó al Señor Jesús. Y encima le ponen una corona de espinas. Y no siquiera se la ponen así. Dice la Biblia que se la empujaron. Cuando dice que Él lleva cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, ahí se cumple, hermano. Cuando le presionaron al Señor Jesús, esas espinas que se clavaron dentro de su cabeza, tus pensamientos y mis pensamientos fueron llevados cautivos en la cruz. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver al Señor Jesús y el sacrificio de la cruz con otros ojos, no como antes lo daban. Es más profundo, hermanos, es bien profundo. Y ese sacrificio me hizo escogida por amor. Cristo, después que murió en la cruz, de ese sacrificio de amor, ese sacrificio donde Él pagó el precio. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú haces un pacto de amor. Así lo veo yo. Esta parte que les voy a hablar es mi parte de ver mi salvación. No es ninguna teología o cosa semejante. No, es como yo lo veo, ¿no? Entonces, cuando yo acepto a Cristo, yo hago un pacto de amor con el Señor Jesús. Cuando yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando se casaron, cuando vino el pastor o la persona que los casó y le dijo, tú aceptas como esposo a fulano de tal, y tú dices, sí, yo acepto. Y el otro le dice, y tú, hija, aceptas como esposa. Ay, sí, qué lindo, mis hermanos ahí se acordaron. Luchito y Adela. Cuando hacen ese pacto de amor y dice sí, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué decimos? ¿Quieres aceptar al Señor Jesús como tu Salvador? Y tú dices sí, lo acepto, ¿verdad? Entonces cuando tú haces esa declaración, yo lo veo así. Es mi declaración de amor hacia Dios y me caso con Él en ese momento. Yo estoy casada con Cristo y tú y yo estamos casados con Cristo. Al momento que decir yo te acepto, tú le estás dando esa parte de tu amor a Él. Y uno se enamora de Cristo, por eso dice no dejes el primer amor. Eso que cuando uno está loquita por Cristo, como cuando uno es muchacha y se enamora, el mismo sentimiento es, el mismo, solo que en el Señor Jesús es más hermoso. Entonces vemos esa parte de hacer ese pacto de amor, donde tú te casas con Cristo. Y este pacto de amor trae aceptación, pero trae aceptación a nuestras vidas y nos da una vida nueva. Porque Dios comienza un proceso, y comienza Dios a quitar porque tenemos que ver, hermanos, que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con debilidades, venimos con infecciones en el corazón, porque el odio es una raíz, el odio, la raíz de amargura, la soberbia, son infecciones del alma y del corazón. Entonces Dios tiene que comenzar una sanidad, la sanidad interior. Hay hermanas que vienen a Cristo por un divorcio, hay hermanas y hermanos que vienen a Cristo porque tienen una enfermedad incurable, o porque un hijo está en las drogas, o una hija está en las... Vienen por diferentes motivos, o vienen porque eran ricos y lo perdieron todo, se quedaron sin nada y ya no les queda más que mirar al cielo. Hay diferentes formas de las que Dios nos llama, pero Dios nos llama porque hemos sido escogidos por amor. Siempre recuerde, yo fui escogida por amor. Nosotros no somos cualquier cosa. Yo siempre le digo a los jóvenes, no son cualquier cosa. Ellos son hijos. No eres cualquier cosa. Nosotros en Cristo no somos cualquier cosa y tenemos que tener bien clara la identidad que Dios nos dio, porque fuimos escogidos por amor. Y no cualquiera, hermano, no cualquiera es escogido por amor. Para que Dios fije en nosotros sus ojos y diga, ahí hay algo en él, algo en ella que yo necesito para mi reino. Ella no lo sabe porque está bien escondido, pero yo lo voy a sacar, yo voy a hacer que ella o él lo vea. Y eso es lo que Dios hace en ese proceso, en ese caminar con el Señor, donde Dios quita, donde duele. Como decía
mi hermana cuando Dios dice no, el día viernes. Dios te dice muchas veces no. Cuando a veces tú tienes una enfermedad y tu Señor sáname, y Dios dice no, búscame, no te voy a sanar, yo sé lo que estoy haciendo. O cuando tú clamas para que tu matrimonio no se pierda y pasa algo y tu matrimonio se pierde y tú dices, Señor, salva mi matrimonio, y Dios dice no, porque para sanar un matrimonio necesita 2, no 1. Y cosas así a través de las pruebas que pasamos, a través de las cosas. A veces Dios dice no y nos quita cosas que duelen o te quita personas que te duelen. Y Dios comienza a hacer un trato, un proceso en tu vida, aún ya estando en Cristo. No solamente cuando llegas a los pies del Maestro, cuando llegas a los pies del Señor, aún en tu proceso con el Señor. Porque acuérdense, hermanos, que nosotros caminamos en un proceso. Nuestra vida va a ser un proceso de aprendizaje, un proceso de que Dios me quita y Dios me pone, un proceso donde yo tengo que alzar los ojos al cielo y agarrarme de Él, sin aflojarme de Él. Es un proceso. Toda nuestra vida va a ser un proceso hasta que Él venga por la iglesia o hasta que Él venga por nosotros. Amén. Entonces vemos esa parte. Entonces, en esta nueva vida traemos responsabilidades. El Señor nos llama, nos da una vida nueva, pero con esa vida vienen unas cuantas responsabilidades. Porque si yo estoy enferma y viene el doctor Jesucristo y me dice, hija, tú estás enferma de esto, pero para sanarte, yo comencé la obra, pero tú tienes que poner de tu parte. Hermanos, cuando Dios nos llama, Dios nos sana, Dios hace todo, pero hay una parte en la que Dios nunca se va a meter, cuando tú decides no. Si tú decides no para Dios, el Señor se va a quedar ahí. Pero si tú le dices, Señor, heme aquí, obra en mí, ayúdame, cámbiame, sáname, límpiame, pues Dios comienza a obrar. Eso depende solamente de ti, si tú quieres. Por eso el Señor, cuando vino a la tierra, le preguntaba, ¿quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? Él tenía el poder para en ese momento sanarlo, pero antes de él efectuar el milagro de sanidad, él le preguntaba, ¿tú quieres ser sano? Si él decía, sí, Señor, yo quiero ser sano, comenzaba Dios y lo sanaba. Toma tu lecho, anda, ponlo, cógelo, ya está libre, fuera, ya. Comenzó Dios a hacer cosas, el Señor Jesús en la tierra, y multiplicaba los panes. Dice, pobrecitos, están con hambre, dales de comer. Vemos la mano de Dios, pero la gente tenía hambre. Si la gente no hubiera tenido hambre, el Señor Jesús no tenía por qué hacer el milagro de los panes y los peces. Tenía que haber una necesidad dentro del corazón del hombre. Tienen hambre, ellos tienen hambre, dales de comer, ahí hay. Entonces vemos esa parte, vemos que Dios se mueve, Dios te está viendo y Dios dice, yo estoy esperando que Él me lo diga, que Él me lo pida para yo hacer. Yo sé que lo necesita, pero no me lo ha pedido. Entonces vemos esa parte de Dios también, que Dios no se va a mover hasta que uno no abra la boca. Hermanos, somos escogidos por amor. Y nosotros debemos de ser transparentes con el Señor, porque antes de que tú hagas las cosas, Él ya sabe lo que tú ibas a hacer, ¿verdad? Antes de que tú cometas un error, Él ya lo sabía. Por eso le dijo el Señor Jesús, le dijo a Pedro, dice, he aquí que Satanás te ha pedido, pero he orado al Padre. Y Él le dijo, yo te voy a seguir. Y Él lo negó 3 veces. O sea, hay cosas que Dios ya sabe, toda nuestra vida. El Señor la conoce, sabe lo que va a pasar, sabe lo que va a llorar, sabe lo que vamos a hacer a las 4 de la tarde, sabe lo que vamos a hacer a las 3 de la tarde. El Señor ya sabe todo porque Él es nuestro Dios. Él nos buscó, nos miró, nos encontró, nos llamó, nos salvó, nos hizo de su propiedad. Entonces nosotros tenemos ciertos pasos a seguir. Yo le pongo que tenemos responsabilidades con el Señor. La responsabilidad 1, orar. Cuando tú vienes a Cristo, uno tiene que orar. Orar, orar y orar. Daniel oraba 4 veces al día. Daniel constantemente, eso significaba que Daniel estaba constantemente en oración. Tú ves a través de la Biblia la gente que ora. Vamos a ver 1 de Pedro 3:12 que dice: es importante la oración dentro de nosotros, cristianos recién convertidos y cristianos de años. Esto no importa cuánto tiempo tienes en el Señor. Esto es algo que requiere
diariamente, que es la oración. Es fundamental la oración en la vida cristiana. Es fundamental, es vital. Requiere diligencia y constancia. Nosotros cada vez que oramos necesitamos orar siempre. No es orar ahorita, hoy día y oro después de un mes. No. Es orar todos los días. Primera de Pedro 3:12. Y dice así la palabra del Señor. Dice, porque los ojos de Jehová o de Yahweh están sobre los justos y sus oídos atentos para escuchar, pero el rostro de Yahweh está contra los malvados. En otra versión dice que está su oído atento a la oración de los justos. Pero en esta versión dice así, que porque los ojos de Yahweh están sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesús. Y sus oídos están para escucharlos. ¿Para escuchar a quién? A los justos. Entonces la palabra me enseña que mi oración es escuchada. Por eso yo necesito tener una vida de oración. Orar de mañana. Por ejemplo, nosotros aquí nos levantamos a las 5 de la mañana con los pastores a orar. Esa es la primicia del día. Oramos a las 5 de la mañana. Oras a la hora que Dios te ponga, de noche antes de dormirte, pero la cuestión es orar todos los días, a la hora que Dios te disponga en tu corazón. Es bueno separar un tiempo con Dios en la oración. Entonces vemos también en Apocalipsis 8:4, que quiero leer porque las puse estos versos y los quiero leer. Apocalipsis 8:4. Y dice así: y el humo del incienso de las oraciones de los santos subió de la mano del ángel delante de Jehová. Hermano, cuando nosotros oramos, Dios escucha y coge esas oraciones y las tiene presente en su presencia. Por eso nuestra vida debe de ser de oración, porque la oración te va a ayudar. La oración es una ayuda increíble en la vida de un cristiano. La oración es de donde tú te despojas de ti mismo, donde tú le dices a Dios, donde tú te descargas y tú le dices al Señor lo que tú sientes, lo que tú piensas. Esa es tu sinceridad con Dios. Yo veo la oración como algo donde yo voy y le digo a papá lo que me molesta, lo que no me gusta y lo que me gusta. Es donde yo le abro totalmente mi corazón y no le niego nada para que Él me examine, donde yo le expongo quién soy, de qué estoy hecha, aunque Él ya lo sabe. Pero yo se lo digo una vez más. Entonces, ¿para qué? Para que venga el socorro del Señor y para que Dios me ayude. Por eso es tan importante la oración. En la oración hay poder. La oración mueve montañas. La oración hace lo imposible posible, porque el Señor es el que nos da la victoria. Entonces la oración es algo forma parte de nosotros, que no puede ser quitada dentro de un cristiano. Si tú eres cristiano y has dejado la oración, vuelve, porque la oración es algo que necesitamos para seguir, para avanzar. No podemos dejar de orar, hay que orar, hay que siempre orar. Lo otro es el ayuno, el ayunar. ¿Por qué es bueno ayunar? Bueno, el ayuno nos va a ayudar a romper cadenas, nos va a ayudar a ver un crecimiento en lo espiritual. Y es donde yo someto mi carne a Dios. Es donde yo me doblego mi carne, mis deseos y mis pasiones al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el ayuno es necesario en una iglesia y en una vida? Porque es el que te va a ayudar a romper las cadenas que hay dentro de ti. Entonces es algo que necesitas. Hoy en día la iglesia, muchas de las iglesias se han olvidado de este pequeño detalle. Algunas se han olvidado de la oración, otras se han olvidado del ayuno. Por eso a veces la iglesia se la ve mal. Por eso a veces la iglesia se la ve bien mal. ¿Por qué? Porque le falta algo. Si tiene mucha oración, no tiene ayuno. Si tiene mucha alabanza, no tiene ni oración ni ayuno. No podemos ser así. Tenemos que coger lo que el Señor dijo: orar,
ayunar. Tiene que haber un balance en nuestras vidas espirituales. Y esto es un recordatorio para el que recién comienza y para el que tiene años en el Señor, porque esto va para todos nosotros. En Hechos 14:23, lo voy a leer. Hechos 14:23. Dice así, aleluya. Hechos 14:23. Dice, y construyó ancianos en cada congregación, habiendo ayunado y orado con ellos, encomendándolos a nuestro Señor en quien habían creído. Entonces vemos la iglesia primitiva. ¿Qué estaba haciendo? Dos cosas que nosotros hacemos: orar y ayunar. La oración y el ayuno van siempre cogidas de la mano, siempre, siempre. Por eso es importante mantener una vida de ayuno, de ayunar cuando el Señor te disponga, una vez a la semana, una vez al mes. Hay gente que hay hermanos que hacen 40 días de ayuno, un mes de ayuno, como Dios te lo ponga, como Dios te diga que lo quiere contigo, porque el ayuno es importante y es vital, pero tú decides. Yo no puedo ayunar 40 días porque tengo que trabajar, ni a menos que esté de vacaciones, pero puedo ayunar una vez a la semana, puedo ayunar una vez al mes, puedo ayunar conforme a mi necesidad, conforme a mi deseo, es conforme, pero es bueno ayunar, porque te limpia el alma, te limpia, te rompe cadenas. Por eso necesitamos el ayuno. Todos nosotros necesitamos ese ayuno. Lo otro importante es la palabra, la Biblia, la palabra. Es vital que nuestras vidas cristianas se nutran con la palabra. Nosotros no podemos dejar la palabra fuera. La palabra es parte de quienes somos. La palabra te enseña cómo portarte. La palabra te enseña a conocer más del Padre. La palabra te enseña lo que a Dios le gusta y lo que no les gusta. La palabra te nutre, te alimenta. La palabra te dice, en verdad, así dice el Señor. La palabra es la profecía mayor. Mucha gente busca profecías, pero la palabra es la profecía. Desde Génesis hasta Apocalipsis tú vas a encontrar todo lo que ha pasado en este mundo y lo que va a pasar. Amén. Entonces tenemos la palabra, no podemos desechar la palabra. Como cristianos no podemos desechar la palabra, porque sabes que en última instancia la palabra es tu espada para pelear con Satanás. Cuando Satanás te dice Dios no te ama, tú le dices, la Biblia dice que Él murió en la cruz porque me amó. Amén. Entonces tú peleas, tú usas la palabra como una espada, como una protección para ti cuando te vienen esas cosas a hablarte al oído, a decirte cosas que no es verdad, porque Satanás nunca te va a decir la verdad, porque es padre de toda mentira. Entonces tú tienes que, no, y la Biblia dice, escrito está que Él me ama, escrito está que Él pelea por mí, escrito está de que algún día Él viene por mí y yo me voy al cielo, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber la palabra. Ahora tú puedes bajar la palabra, gracias a Dios por la tecnología. No solamente la tienes aquí como libro, la puedes bajar en tus celulares, en tu computadora, cargarla contigo, escucharla cuando vas en el tren, cuando vas manejando. Tú puedes nutrirte, escúchala, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe está cogida con la Biblia, porque eso ahí te comienza a dar tu fe. La fe comienza a crecer y comienza a ser parte de ti a través de la Biblia. Amén. Entonces, en Primera de Pedro 2:2, voy a leer rapidito, Primera de Pedro 2:2. Dice así: y sean como niños recién nacidos que desean la Biblia, la palabra, cual leche pura y espiritual, para que se fortalezcan mediante ella para salvación. Hermanos, esta es la palabra, la que nos nutre, la que debemos desearla, como los niños, los babies que anhelan su biberón. Así dice Pedro, el siervo Pedro, anhela la Biblia, leerla, así como los niños quieren la leche materna. Así, anhelemos siempre leer la palabra, a instruirnos. ¿Por qué? Para que ninguna persona te venga a confundir, para que nadie te venga a confundir. No te pueden decir que Moisés
Si vienen y te dicen, esto es un ejemplo, Moisés derribó Jericó, ¿qué ustedes van a decir? Oh, sí, Moisés derribó Jericó. No fue Moisés, fue Josué. ¿Ya? Fue Josué el que tiró los muros abajo, no fue Moisés. Fue Dios quien usó a Josué. Entonces tú tienes que saber de la palabra para poder decir, oh no, eso está mal, eso no dice así. Entonces así tú paras el dañar tus oídos y las doctrinas de error que se mueven hoy en día en el mundo. Por eso es importante el desear la palabra como la leche no adulterada. Entonces vemos otras partes que también van dentro de lo que es nuestros pasos a seguir. La comunión con los santos, la relación con mis hermanos en la congregación. Eso es importante. Amén. Esto es otra parte del cristiano nuevo y del cristiano viejito, antiguo, de siempre, todo aquel que es cristiano. La comunión con los santos, mi relación con mis hermanos de la iglesia, de la congregación. Es importante tener una buena relación. Como dice el Salmo 133:1, mirar cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Mira cuán bueno es. Ahí hay una bendición, hermanos. También asistir a los cultos, a la iglesia, para nutrirte, ¿verdad? Como dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. A mí me gusta decirlo así, no dejar de congregarte como muchos tienen por mala costumbre, ¿verdad? Nosotros tenemos que congregarnos, ¿por qué? Porque así nosotros nos nutrimos. Hermano, cuando tú estás pasando una prueba y tú vienes a la iglesia y vienes y tú estás tan quebrantado por tu prueba y tan dolido y estás en el piso hecho pedazo y viene un hermano o el pastor o la pastora y te da ese abrazo y lo que tú estás sintiendo no es al pastor ni a la pastora, tú estás sintiendo es al Padre que te está abrazando y tu corazón se pone tan chiquito que tú lo único que haces es llora y llora y llora. Bueno, yo soy bien llorona con el Señor. El Señor me dice te amo, yo lloro. El Señor me dice danza, yo lloro, yo danzo llorando, yo me la paso llorando. La verdad es que a mí el Señor me toca así y hay veces que yo digo, Señor, yo no quiero llorar, no, y comienzo a llorar y llora, porque esa es la forma de Él conmigo. En otras hermanas puede ser de cantarle, en otras hermanas puede ser de reírse, en otras hermanas puede ser de danzar. Hay muchas formas cuando Dios se acerca que Dios te ministra personalmente a ti. No hace a veces ni falta que el pastor o el siervo te ponga la mano, sino que es directamente Dios contigo. Y yo creo que eso es lo hermoso cuando tú vienes a la casa de papá, cuando nos congregamos, ¿verdad? El servir a otros, el participar en actividades dentro de la iglesia, esa es una bendición también. Hermano, es bueno ser servidores activos en la iglesia. El perdonar, yo me reía porque el hermano estaba hablando de eso hoy día. El perdonar a tu hermano, el que tu corazón se mantenga sano, el que perdones las afrentas dentro de la iglesia. Acuérdate, hermanos, que la iglesia es un hospital y muchas veces hay hermanos heridos que hieren a otros. Por muchas razones, por error, porque ellos ya son así, vienen heridos, pues dan de lo que tienen y hieren a otros. Entonces vemos que hay que perdonar a los hermanos que nos ofenden, a los hermanos que nos hieren, porque eso es parte de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él nos perdonó, pues nosotros también tenemos que estar aptos para perdonar. Nosotros debemos de estar aptos para perdonar. Recordemos eso, porque si Cristo me perdona, yo necesito algo, yo necesito perdonar, porque si yo no perdono se van acumulando suciedad en mi corazón. Si ya Cristo me lo limpió, no vale la pena volvérmelo a ensuciar. Entonces tengo que estar apto para perdonar, y si no puedo, tengo que clamarle a Dios y decir, Señor, yo necesito que tú me ayudes a perdonar. Entonces comienza esa parte también del Señor. Voy a leer Colosenses 3:13, casi terminamos, hermano, porque sí es cortito mi mensaje, el mensaje que Dios me dio. Colosenses, amén, sí, estamos de ayuno hasta las 3 de la tarde, aleluya. Ah, no, aquí yo veo hamburguesas, pizzas. Aleluya. Con los chinitos, Colosenses 3:13.
Aleluya. Dice, soportándose unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como Cristo los perdonó, también así ustedes perdonen. Entonces vemos la parte del perdón, ¿no? Ahí está demostrado por la palabra. También recordemos que nadie es inservible dentro del reino de Dios. Todos servimos para algo específico dentro del cuerpo de Cristo, porque todos somos cuerpo y cada cuerpo tiene su función. Y dentro del cuerpo de Cristo cada iglesia tiene su función, y dentro de la iglesia cada hermano tiene su función. Entonces vamos a ver en Romanos 12. Romanos 12 del 7 al 8. Dice, el de servicio en su ministerio, el de maestro en su enseñanza, el de consolador en su consuelo y el de dar con actitud honesta, el que preside con diligencia y el que es misericordioso con regocijo. O sea, de acuerdo a cómo Dios te pone a servir en la iglesia, sirve. Todos podemos servir al Señor, nadie es inservible, todos tenemos algo para darle al Señor y a los hermanos de cuerpo de Cristo. Mi relación con la gente de afuera, con los inconversos, también es importante, porque si yo tengo a Cristo en mi corazón, mi relación con los inconversos, con la gente que no conoce a Cristo, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, es importante el testimonio que yo estoy dando, porque ¿sabes qué, hermano? Cuando yo hago algo, ellos no me van a decir, mira, en mi trabajo no me van a decir, mira, Gina, esa es Gina que hizo. Iba a decir, no, mira, esta y dice que es cristiana. Es lo primero que salta. No es que dice, oh no, Gina tuvo la culpa, o se ve feo lo que Gina hizo. No, sino que dice, mira, y eso que dice que es cristiana. Entonces, ¿quién sale? ¿Mi nombre o Cristo a relucir primero cuando hago algo indebido? El nombre de Cristo. Entonces eso hace que otra gente que no conoce de Cristo diga, oh, y esos son cristianos, ay, mejor me quedo en el mundo. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa parte de la relación con la gente que aún no ha tenido la dicha de conocer a Cristo. Entonces vemos que tenemos que guardar el testimonio con nuestros vecinos, compañeros, con la gente de afuera, con la gente del trabajo, etc. Mi conclusión, escogido por amor. Me gustó el tema porque eso, la pastora ayer estaba hablando y decía algo de los escogidos. La pastora estaba y yo decía, no puede ser, Señor, que tú quieres que yo hable de escogidos por amor. Y no. Yo le estaba peleando al Señor la palabra, pero el Señor siempre gana. En 2 de Timoteo 2:22. En 2 de Timoteo 2:22. Dice así, dice, huye de todas las pasiones juveniles y corre tras la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón puro invocan a nuestro Señor. Y en Josué 1 del 7, desde el 7 hasta el 9, que es la otra parte que necesitamos siempre. Josué 1, desde el 7 hasta el 9, y dice así. Dice, solo esfuérzate y sé muy valiente para guardar y poner por obra todas las leyes que mi siervo Moisés te ordenó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca, escucha, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Mi conclusión, mis hermanos, es que si yo he sido escogida por amor, yo tengo algo que guardar. Tengo que guardar la oración, el ayuno, las vigilias, la lectura de la palabra, el portarme bien con los hermanos, el guardar un buen testimonio para los de afuera, y así. ¿Por qué?
Porque Dios me está mandando a ser una mujer y a ser hombres esforzados, valientes, a no tener miedo. Porque sabes que en última instancia nosotros somos los que estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Entonces, si yo represento a Cristo como lo que Él es, muchas almas van a venir. Pero si yo represento a Cristo, una mujer amargada, una mujer odiosa, una mujer mentirosa, nadie me va a creer. Va a decir, uy, para eso mejor yo me quedo en el mundo. Entonces, porque la gente usa ese lenguaje, mucha gente usa ese lenguaje. Por eso es importante el que nosotros vivamos a Cristo cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para dejar el nombre de Cristo bien alto. Y eso, porque nosotros somos escogidos por amor. Amén. Bendiciones. Dios me lo bendiga, mis hermanos.